habíamos llegado hasta aquí, hasta las características del servicio de abastecimiento de agua que eran instantáneas, de calidad y además que tenía que entregar la presión requerida con el volumen necesario. Entonces, vamos a ver en el día de hoy los problemas relacionados, ya siguen entrando, con los servicios de agua. Bueno, nosotros los ingenieros sanitarios tenemos que enfrentarnos a tres grandes problemas cuando vayamos a realizar un proyecto de distribución de agua potable. Y estos tres problemas son, en primer lugar, los problemas hidrológicos, en segundo, los problemas sanitarios y en tercero, los problemas económicos. Dentro de los problemas hidrológicos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es resolver cuáles son las posibles fuentes de abastecimiento que existen, ya que si no existiera alguna fuente de abastecimiento, no tiene sentido diseñar un sistema de distribución porque no hay de dónde sacar agua. Entonces, ese es el primer problema, detectar las posibles fuentes o la fuente de abastecimiento. Una vez que ya sepamos la fuente, debemos identificar las restricciones en la captación en tiempo, cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir eso? Debemos chequear primero la calidad que tiene el agua para definir si es potable o no es potable, porque ya ustedes conocen que en caso de no ser potable, pues nosotros vamos a tener que potabilizarla, diseñarle una planta potabilizadora. Y lo otro es la captación y la cantidad de agua. ¿Eso por qué? Porque recuérdense ustedes que nosotros tenemos que, lógicamente, garantizar con esa fuente que durante todo el año podamos entregar el agua a la población. Sobre todo tenemos que chequear que en época de seca la fuente es capaz de satisfacer la demanda de la población, porque ese es el periodo más crítico. Por otro lado, debemos chequear la precipitación pluvial, su frecuencia e intensidad. ¿Por qué? Porque esto tiene estrecha relación con el punto B, ya que si no llueve durante el periodo de seca, pues entonces debemos chequear, bueno, efectivamente que se cumpla la restricción de la captación. Como cuarto punto, debemos considerar las pérdidas posibles por filtraciones o escurrimiento. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que controlar las pérdidas que puede tener esa fuente. Hay muchos ríos que muchas veces en periodo lluvioso escurre el agua, pero en periodo de seca el agua se pierde porque se infiltra a través de cavernas en el propio lecho del río. Entonces hay que chequear que, bueno, pues no haya ese fenómeno de filtraciones debido a los escurrimientos. Por otro lado, se deben relacionar las cantidades disponibles con las posibles demandas. Una vez que nosotros hayamos determinado la cantidad de agua que se le puede extraer a la fuente, pues entonces tenemos que contrastarla con la demanda que va a tener la población. Si la demanda supera la cantidad de agua disponible en la fuente, entonces evidentemente tendremos que buscar una fuente alternativa para en el momento de déficit poder sacar de ella el agua que se necesita o construir alguna obra que nos permita a nosotros almacenar agua durante el periodo de seca para poder entregarla en el periodo lluvioso para poder entregarla en el periodo de seca. Los problemas sanitarios, los problemas sanitarios que nosotros debemos enfrentar son los siguientes. En primer lugar, debemos tomar en cuenta los tratamientos para la purificación del agua captada. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tomar una muestra del agua de la fuente que hemos determinado que va a ser la que nos va a abastecer, llevarla al laboratorio de calidad y demostrar que el agua es potable para, en caso de que no sea potable, entonces tendremos que garantizar los tratamientos
para purificar esa agua y transformarla en potable. Por otro lado, en los problemas sanitarios también debemos tener en cuenta los tratamientos de agua residual antes de su disposición final. Aquí ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver el tratamiento de las aguas residuales si yo lo que estoy es diseñando una red de agua potable? Pues tiene que ver mucho. Ustedes conocen que cuando no hay tratamientos individuales en los domicilios, normalmente las personas que lo que hacen sacan una tubería y descargan el agua residual a la cuneta de las calles. Entonces yo tengo que chequear que en todo el área de cobertura que yo voy a prestar con el servicio de agua potable no ocurra esto. ¿Por qué? Porque si esto ocurre y yo voy a colocar mi tubería a 1 metro del cordón de acera y a 80 centímetros, mi tubería va a quedar debajo del agua residual. En caso de una rotura de mi tubería de agua potable, se pueden mezclar las dos aguas y entonces ahí sí desataríamos las enfermedades de origen hídrico, como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la mebiasis, la giardia y además, sobre todo, la fiebre tifoidea y el cólera, que son enfermedades que pueden ocasionar la muerte de un ser humano. Entonces, si esto ocurriera, que el agua la vierten a las cunetas de las calles, no quiere decir que yo les voy a diseñar el sistema de tratamiento para que esto no ocurra, pero sí voy a advertir en mi proyecto como una recomendación de que el proyecto no sea ejecutado hasta tanto se resuelva esta problemática de vertimiento de agua residual a las cunetas de las calles, porque cualquier rotura en la tubería de agua potable puede ocasionar una contaminación hídrica del agua y la población se puede enfermar. ¿Está claro? Bueno, y eso nos respalda a nosotros para que en caso de que ocurra eso, bueno, nosotros lo advertimos en nuestro proyecto. Los otros problemas que debemos resolver son los problemas económicos, que eso no faltan en ningún proyecto. En primer lugar, debemos definir el periodo de diseño de la red. El periodo de diseño de la red es el número de años que nosotros debemos diseñar nuestra red para que ella pueda dotar de agua a toda la población que se asiente en el área de cobertura durante ese número de años, durante ese periodo de la red. Este periodo de diseño en próximas clases vamos a ver que nosotros lo definimos, pero por recomendaciones de la norma. Por otro lado, las dimensiones y la capacidad de las instalaciones. Bueno, las dimensiones y capacidad de las instalaciones va a salir directamente del periodo de diseño, porque con el periodo de diseño yo voy a determinar mi población de diseño y mi dotación de diseño, y con ello el caudal y por supuesto las dimensiones y la capacidad que deben tener mi instalación. Otro problema económico es el nivel de calidad de agua que ha de garantizarse. Ya vamos a ver más adelante que dependiendo del uso que yo le dé al agua, ese será el nivel de calidad que me va a demandar. Por ejemplo, el agua que nosotros tenemos que producir para entregar a la población a través de una red de distribución, su nivel de calidad de agua debe ser un agua potable. Debe ser un agua potable. O sea, ¿qué significa eso? Que debe ser un agua que cumpla con los 28 parámetros que vamos a aprender en este curso y que cuando la beba la población, pues entonces no le haga daño a su salud, sino que solo satisfaga su necesidad de hidratarse. ¿Está bien? Ahora, pero por ejemplo, si vamos a hablar para el agua con la que se hacen las bebidas, o sea, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tiene que ser un agua totalmente desmineralizada. Sin embargo, el agua potable admite cierta cantidad de sales minerales. Entonces, dependiendo de la calidad del agua que nosotros vayamos a entregar y su uso, así será la calidad del agua que debemos garantizar. Y por último, se debe establecer un equilibrio entre las necesidades y las inversiones que éstas exigen. Miren, yo puedo diseñar un sistema de distribución de agua potable de manera tal que éste pueda inclusive abrirse y cerrarse las válvulas
y operar el sistema desde una oficina con aire acondicionado y una computadora. Por medio de una computadora y una interfaz, todo lo que hace un operario que va y con una llave grande abre las válvulas, la puedo hacer desde una oficina. Pero ¿cuánto cuesta eso? La población tendrá los recursos, la población tendrá los recursos necesarios para pagar esa inversión. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio entre los recursos que la población dispone para poder pagar el servicio y en base a eso será el nivel de calidad de servicio que nosotros le vamos a prestar y que le vamos a diseñar en definitiva. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los problemas que debemos enfrentar los ingenieros sanitarios al hacer el diseño de un sistema de distribución? Son tres: los problemas económicos, los problemas sanitarios y los problemas hidrológicos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué son los elementos básicos, para el servicio de agua potable. Bueno, se considera como elementos básicos y no básicos de un servicio de agua potable lo siguiente. Los elementos básicos son aquellos que no pueden faltar en el sistema de distribución, porque si faltaran, entonces no se logra el objetivo de distribuir el agua. Y los elementos no básicos son aquellos que pueden o no aparecer dependiendo de las condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que como elementos básicos tenemos la fuente. ¿Por qué es básica la fuente? Porque si no hay fuente no hay distribución, por eso es un elemento básico. La conductora, ¿por qué es básica la conductora? Porque si la población está lejos de donde está la fuente, si yo no tengo la conductora no le puedo llevar el agua. Y la red, porque si no tengo red, no puedo llegar a nivel del usuario para poderle entregar el agua potable. Ahora vamos a analizar los elementos no básicos. ¿Cuáles son? La planta potabilizadora. ¿Por qué es no básica? Porque dependiendo de la calidad del agua, si cuando yo tomo el agua de la fuente, la llevo al laboratorio y me da que el agua es potable, yo no necesito poner planta. ¿Me entiende? Entonces, desde el momento en que yo no puedo contar con ese servicio o puedo contar, ya entonces se convierte en un elemento no básico. La estación de bombeo. Si yo tengo una topografía accidentada, de donde yo coloque un tanque y distribuya por gravedad el agua a la población y no necesite la estación de bombeo, ya por eso es un elemento básico, no básico. Y el tanque de almacenamiento, porque si yo tengo una topografía muy llana, una mancha urbana muy grande y la altura del tanque me da más de 30 metros, entonces ya en ese caso no puedo colocar el tanque de almacenamiento. Por eso es que es un elemento que es no básico. Pueden aparecer o no pueden aparecer dependiendo de las condiciones específicas que se den. Bueno, esta es la explicación de lo que les acabo de decir. La fuente es básica, puesto que si no hay agua no hay red. La conductora es básica, ya que generalmente la fuente se encuentra lejos del núcleo poblacional que la va a consumir. La red es básica porque sin ella no podríamos llegar a los usuarios. La planta potabilizadora es no básica porque es alternativa, ya que solo se coloca si el agua no es potable. La estación de bombeo es alternativa porque solo aparece cuando la topografía es llana y no se puede hacer la entrega por gravedad. Y el tanque de almacenamiento es alternativo, ya que solo se puede lograr en la instalación cuando las condiciones topográficas lo permiten, o sea, topografía accidentada o requerimiento de alturas inferiores a los 30 metros, o sea, alturas de tanques inferiores a los 30 metros. Bueno, vamos a ver las características de las posibles fuentes de agua potable. Bueno, la fuente de agua, como ya ustedes conocen, es dentro del sistema de abastecimiento el objeto de obra más importante, ya que la misma me define a mí
el tipo de captación, la necesidad de purificarla o no y el tipo de conducción. Las posibles fuentes de las cuales nosotros podemos captar el agua para dotar a la población son 4. El agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y el agua de los océanos. Ahora vamos a ver las características de cada una de ellas y vamos a ver cuáles son las únicas con las que nos podemos quedar y las razones por qué. El agua de lluvia. El agua de lluvia, como todos sabemos, podemos captarla de los techos, cuando el agua cae en las canaletas y las bajantes, descargarla directamente a una cisterna para su almacenamiento y posterior uso. El agua de lluvia es una de las aguas más puras, ya que nosotros podemos encontrar, porque es el resultado de un proceso de destilación y se caracteriza por ser un agua muy suave, libre de sales en solución. ¿Qué significa eso? Que es el agua de mejor calidad que nosotros podemos captar para potabilizar, porque es un agua potable prácticamente, es un agua potable, no es prácticamente, sino que es un agua potable de mucha calidad. Claro, cuando no la dejamos escurrir por mucho tiempo, por un periodo de tiempo, sobre la superficie, porque si la dejamos escurrir por mucha superficie, ella se va a contaminar. Su fuente principal de contaminación es el polvo que esté depositado en la superficie por la que escurre y además la contaminación ambiental que existe. Si hay mucha contaminación ambiental, recuérdense ustedes que el agua es el solvente universal por excelencia. Si hay contaminación en el ambiente, pues ella la va a captar, esa gota de agua la va a captar como tal. La dificultad que tiene el agua de lluvia es que no llueve frecuentemente. O sea, no siempre llueve. Y bueno, muestra de ello es que hay veces que hay años de mucha seca o hay periodos no lluviosos en los que no llueve. Entonces eso nos traería problemas con garantizar la cantidad de agua disponible para dotar a la población. Si no llueve, ¿cómo vamos a dotarle agua a la población? Entonces, este es el motivo fundamental por la que nosotros, los ingenieros sanitarios, desechamos el agua de lluvia como posible fuente de abastecimiento. Entonces, de las 4, ya vemos que el agua de lluvia nosotros la descartamos como posible fuente. No por su calidad, sino por la cantidad que podemos contar o disponer con ella. El otro tipo de fuente, las aguas superficiales. Bueno, el agua superficial son aquellas aguas que se encuentran sobre la superficie terrestre, ya sea estática o en movimiento. Cuando están en movimiento son los ríos, los arroyos, las quebradas, etc. Y cuando están estáticas son los lagos, las lagunas o los embalses de las presas. ¿Está claro? Esta agua, al estar en contacto con el terreno y con el ambiente, el medio ambiente, están muy expuestas a la contaminación. ¿Está claro? Lo cual generalmente yo diría que en un 99,999%, cuando nosotros captemos agua de una fuente superficial, automáticamente hay que diseñarle una planta porque es muy difícil hoy en día contar con un agua superficial que sea potable. ¿Está claro? Ahora, en contraste, es el agua, o sea, es la fuente con la que mayor frecuencia nosotros podemos contar para distribuir a la población. Entonces, esta es una de las fuentes que más se utiliza para dotar a la población de este líquido elemento. ¿Está bien? Bueno, el agua subterránea. ¿Qué cosa es el agua subterránea? Es el agua de precipitación que al escurrir por las superficies del terreno, si encuentra estratos permeables, ella se va a infiltrar. Ella se va a infiltrar. Y entonces, al infiltrarse estas aguas a través del terreno, ellas van a llegar hasta un estrato impermeable,
que pueden ser cavernas de roca. Y en ese estrato impermeable, ellas se van a almacenar formando lo que se conocen como los acuíferos. Ahora, esta agua es de mejor calidad que el agua superficial. ¿Por qué? Porque al pasar a través de los estratos del terreno, ellas ya reciben un tratamiento que se conoce con el nombre de la filtración. Por eso es que entre el agua superficial y el agua subterránea, siempre que se pueda encontrar agua subterránea, se prefiere como fuente para abastecer a la población porque generalmente son aguas potables y que demandan en caso de un tratamiento muy simple, no tan complejo como el caso de las aguas superficiales. ¿Está bien? Generalmente el único tratamiento que requieren es la desinfección para que si en el trayecto se produce una rotura, pues contrarrestar la contaminación del agua. ¿Está bien? Entonces, esta es otra de las fuentes que nosotros usamos y de preferencia es la que prefieren los ingenieros sanitarios para dotar de agua a la población. Para captar esta agua, lo que se hace es que se perfora un pozo y en ese pozo se coloca un equipo de bombeo para captar el agua almacenada en los acuíferos. Y el otro tipo de agua, o la otra posible fuente, es el agua de los océanos. Esta agua se emplea en casos muy especiales, sobre todo en países donde hay mucha carencia de fuentes de agua dulce, como son, por ejemplo, la isla de Aruba, la Australia y los Emiratos Árabes. Son los únicos países que actualmente utilizan el océano como fuente. En nuestros países, lógicamente, del tercer mundo, estamos muy lejos de utilizar el agua del océano como posible fuente de agua potable. ¿Por qué? Porque el proceso para desalinizar el agua es un proceso muy costoso a través de lo que se conoce como la ósmosis inversa. Miren, esto es un equipo, aquí se lo he puesto, un equipo de ósmosis inversa para tratar, fíjense ustedes, para tratar el agua de un domicilio. Entiéndase, para una población entre 5 y 6 habitantes, no más. Y el costo de este aparato que ustedes ven aquí oscila aproximadamente entre los $1,500 y los $2,000. ¿Está claro? El agua de mar pasa a través de unas membranas que hay acá adentro y después pasa a través de una serie de filtros y entonces ahí es que se produce, en este caso, la desalinización. Pero es un proceso tan costoso que nuestros recursos no alcanzarían para poder tratar el agua de toda una ciudad. ¿Está bien? Este es el motivo por el cual nosotros los sanitarios despreciamos o no tomamos en cuenta el agua de los océanos como fuente por el grado de contaminación que tiene, de salinidad sobre todo, que tienen estas aguas. Entonces, como hemos visto, de las 4 posibles fuentes que nosotros podemos contar para captar el agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y de los océanos, solo nos quedamos con 2 fuentes, la superficial y la subterránea. La de lluvia, porque la desechamos porque no es posible contar con la cantidad durante todo el año. Y la de los océanos, por el grado de contaminación salina que tiene, que es muy caro y costoso poderlo recuperar. Bueno, cantidad de agua requerida en los núcleos urbanos. Bueno, cuando las poblaciones son rurales o poblaciones pequeñas, en medio rural, la demanda de agua es de 60 a 100 litros por persona por día. O sea, una persona en medio rural consume entre 60 a 100 litros por día. Ahora, cuando ya la población es mediana y grande, en zonas urbanas grandes, en ciudades, entonces la dotación
de consumo de agua de una persona es entre 100 y 400 litros por persona por día. ¿Está claro? Para que ustedes vean las grandes diferencias. Santa Cruz, la dotación media es de 120 a 125 litros por habitantes por día. O sea, está más cercano a los 100 que a los 400. Bueno, la cantidad mínima de promedio de agua que requiere una persona en la actualidad para beber son 10 litros, para cocinar son 20, para el aseo personal son 30 litros, para lavar ropa 40 litros, para la limpieza 50 litros de la casa y para la disposición de los desechos, o sea, el largar los inodoros, etcétera, alrededor de unos 70 litros. Lo cual hace que normalmente la cantidad promedio de agua que demanda una persona para vivir, la media general entre personas, entre los 100 y los 400 es de 220 litros. ¿Está claro? Ahora bien, la forma en que nosotros expresamos la necesidad de agua vistas anteriormente, o sea, estas que están aquí, se le conoce con el nombre de dotación y se calcula de la siguiente manera. La dotación es igual al cociente del caudal. Y se disculpe, es que había dicho al inicio que hicimos cuando sean las 4:15. Muchas gracias. Sí, ya voy a terminar porque lo que me queda es esta diapositiva. Gracias. Ok. Bueno, la dotación se puede calcular dividiendo el caudal entre la población. El caudal yo lo puedo expresar en litros día y la población se expresa en habitantes. Si yo este habitante lo paso multiplicando, me queda los litros día por 1 sobre habitante. ¿Está claro? Porque esto es habitante sobre 1, pasa a la inversa 1 sobre habitante. Y esto me quedan los litros por habitantes por día. Señores, este concepto de dotación y estas unidades de litros por habitantes por día, ustedes tienen que ya sabérselo, pero a dedillo de memoria, porque este va a ser nuestro punto de partida para poder diseñar los sistemas de distribución de agua potable y las redes de alcantarillado sanitario. Este concepto es clave para poder nosotros desarrollar la materia que le vamos a impartir en este semestre. ¿Está bien? Entonces, bueno, les pido disculpas. La próxima clase me pueden hacer las preguntas de esta, pero por favor tengo que irme porque me van a cerrar la notaría. ¿Está bien? Entonces, el lunes nos vemos en la universidad. Un abrazo a todos, que estén bien. Cuídense. Chao, por favor. Nos vemos, hija, gracias. Bueno, Ingeniero. gracias.